En este año, el hermano Heber y la hermana Zawan, al acampar junto al agua, y esforzarse en componer canciones. Un día, el hermano Heber, en un sueño, soñó que estábamos actuando en una obra. Entonces, el hermano Heber, convirtiéndose en el Moisés del Nuevo Testamento, siendo el responsable. Así, cada personaje fue siendo llamado uno por uno. Entonces se descubrió, en el sueño, se descubrió, que parecía que todos estaban dentro de la misma empresa. Dentro de la empresa, se registraban los muy honorables nombres de un grupo de empleados. Parecía que los empleados honorables eran solo 20, o unos 20 o 30. No eran muchos. Estaban escritos en la entrada de la empresa, en una piedra honorable. Entonces se pasó lista uno por uno, diciendo: esta persona, Yao Zonji. Y luego, hay un hermano llamado Yao Zonji. Él es leal. Y un hermano justo, que debe interpretar cierto papel. Luego se volvió a pasar lista. Había una hermana que se llamaba, ¿cómo? Se me olvidó. Y luego esa hermana, tal vez la hermana Rebeca, tenía que interpretar qué papel. También había bastantes nombres. Entonces se despertó del sueño. Es decir, luego el hermano Heber dijo, en el sueño decía: organicemos esto primero. Ensayemos primero. Cuando llegue el momento, actuaremos bien. Es decir, el Padre Celestial ha establecido una obra de teatro enorme. Una obra muy, muy grande, para ser interpretada. En cuanto a cada personaje, el Padre Celestial llamó a los personajes justos, uno por uno. Entonces, por supuesto, los personajes que pertenecen a Satanás, también deben, uno por uno. Cuando llegue el momento, se cumplirá. Los personajes que pertenecen a Satanás, el más grande de ellos, el más grande, esa persona, se llama el Gran Malvado, también conocido como el Gran Pecador, que es, de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. El líder de la bestia de 10 cuernos. El líder que unifica a la bestia de 10 cuernos, quien una vez montó sobre un gran dragón y voló por el aire. Esa persona es. Con el hermano Heber, un papel opuesto. Con el hermano Heber, un papel de enemigo. Entonces el Padre Celestial, uno por uno, lo ha preparado para nosotros. Entonces parece que ahora nos está haciendo familiarizarnos con el guión, para que nos familiaricemos bien con el guión. En cuanto llegue el momento, se cumplirá. Porque es muy maravilloso. El Padre estableció, parece estar diciendo, que por causa de esta obra, porque debe haber una gran obra, una gran producción, tal como hace unos días, tal vez hace medio mes, tal vez hace 10 días. La hermana Zawan, en un sueño, soñó con una gran empresa, donde el hermano Heber se convertía en el jefe de esta empresa, pero en el extranjero, también había una empresa cada vez más grande, una empresa cada vez más grande. Así que estas dos empresas, nuestra empresa, con la empresa extranjera, ¿cómo se van a fusionar? ¿O de qué van a hablar? Proyectos de cooperación importantes. Así que, enviaron a mucha gente a inspeccionar nuestra empresa, y descubrieron, todos descubrieron, que nuestra empresa no estaba a la altura de la suya. Así que todos se desanimaron mucho, y entonces se esforzaron. Los que estaban dentro, los hermanos y hermanas estaban todos diferentes, roles de personajes estaban todos. Entre ellos, el personaje más ocupado era la hermana Vila y la hermana Zilpa, figuras ocupadas, esforzándose mucho juntas para lograr que nuestra empresa y esa empresa extranjera pudieran fusionarse, o alguna cooperación importante. Al final, la empresa extranjera, de ninguna manera, nos valoró. Pero había una abuela. Esta abuela se llevaba muy bien con la hermana Zawan. Aquella abuela sabía de Heber, sabía un secreto. Si este secreto fuera revelado, sin duda podría hacer que la gran cooperación tuviera éxito. Pero esta abuela se negaba rotundamente a permitir que la hermana Zawan lo revelara, porque esta era su cicatriz de muchos, muchos años. Porque esta abuela, con el de la extranjera, jefe de la gran empresa, tuvo una relación muy, muy profunda. Pero el de la extranjera, jefe de la gran empresa, abandonó a esta abuela en el sueño. Se dice que la abandonó hace mucho tiempo. Así que esta abuela, ya que fue abandonada por aquella gran empresa extranjera, se puso muy triste. Por eso no quería mencionar las cosas tristes. Pero esta abuela sabía un secreto. Si este secreto se revelara, entonces, absolutamente, la cooperación tendría éxito. Y además al 1000%, tendría éxito la cooperación. Pero aquella abuela no estaba dispuesta a contar este secreto a la hermana Zawan. Pero había una cosa que la hermana Zawan quería hacer, y era que aquella abuela se negaba rotundamente a dejarla hacerlo, diciendo: no puedes hacer esto. La hermana Zawan, cada vez que iba a hacerlo, aquella abuela la detenía severamente. Y aquella abuela en el sueño era extremadamente prestigiosa, muy respetada, con gran autoridad.
con gran autoridad, de un estatus y posición. Muy, muy altos, una anciana. Pero más tarde, las negociaciones de la empresa realmente fracasaron. No se pudo llegar a un acuerdo. Así que la hermana Zawan, aprovechando que la abuela dormía, o no dormía, o cuando no prestaba atención, fue a hacerlo. La abuela no quería que hiciera la hermana Zawan. La hermana Zawan, de el lado de nuestra compañía, sacó un balde de líquido. No sabía qué era este líquido. Ella este líquido. Lo vertió en el mar. Solo balde tras balde de líquido, vertidos en el mar, y se descubrió un gran secreto apareció. Así que toda la humanidad se enteró de este secreto. La otra gran compañía también lo sabía, y nuestra compañía también lo sabía. Así que inevitablemente, la cooperación tendría éxito. Este secreto decía que resulta que el jefe de nuestra compañía es el hijo biológico de esa gran compañía extranjera. Así que este secreto explotó, y entonces la otra compañía dijo, no hay necesidad de negociar, es un éxito directo, ha tenido éxito, directamente, se aprobó este asunto, entonces, este asunto, es un misterio oculto, esta persona en el sueño, la anciana abuela es el reino de los cielos. Tal vez sea el reino de los cielos, es el reino de Dios, y también el reino del Señor Cristo, es tanto una madre, como una abuela, incapaz de distinguir si es una madre, o el papel de una abuela. Entonces, esta abuela, con el jefe de la gran compañía extranjera, ¿qué relación afectiva tienen? Dice que resulta que esta abuela es el reino de los cielos. El reino de los cielos es como la esposa de Dios, que una vez fue por Dios, abandonada por un tiempo. Es como si fuera el Padre Celestial Jehová hubiera abandonado su propio reino y elegido a la nación de Israel en el Medio Oriente, como su esposa, como su mujer, abandonando a su esposa original. Es decir, Dios anhelaba mucho tener un hijo, y entre la humanidad no había ningún hijo, así que eligió a Abraham, y de los descendientes de Abraham les hizo convertirse en una gran nación. Así que a los descendientes de Abraham los constituyó mediante pacto como el pueblo elegido de Dios. Así que este pacto, es lo que siguió al Antiguo Testamento. Siguió. Es como si Abraham ya no amara tanto a Sara, sino que amara a Agar, e hiciera un pacto con Agar, engendrando a Ismael. Así que Sara tuvo una experiencia dolorosa, por así decirlo. Significa que nuestro Padre Celestial Jehová una vez eligió a la nación de Israel en el Medio Oriente, como si hubiera abandonado el reino de los cielos, para que fuera su esposa. Es como si su reino ya estuviera en el Medio Oriente, en la Israel de la tierra de Canaán, ya en la época de David, en los tiempos antiguos, en aquel tiempo, ya no estaba. Su reino ya no estaba en los cielos. Así que esta abuela, la abuela en el sueño, es su tristeza. Es como si su propio esposo la abandonara por un largo tiempo. Pero lo maravilloso es que este esposo la abandonó por mucho tiempo. Este esposo fue a casarse con otra mujer como esposa. Pero la otra mujer, aunque dio a luz a niños, y también tuvo hijos, pero estos niños no eran hijos de su propio esposo, sino de otro hombre. Es decir, el Padre Celestial quería hacer un pacto para hacer de este Medio Oriente el antiguo reino de Israel, pactado como su propio reino. Entonces el reino de Israel es como una esposa, y en cuanto a los hijos de Israel, son como los hijos de Dios. Más tarde se descubrió que no eran hijos biológicos de Dios, no eran engendrados por el Padre Celestial. Dijo, ¿cómo que no lo son? Se casaron con una esposa, deberían ser sus hijos biológicos. No son biológicos, son de otros dioses, pertenecen a, son hijos de otros dioses. Se podría decir que son hijos de Satanás, no son hijos de Dios. Así que, como el Padre Celestial se casó con esta esposa durante más de 1,000 años, y descubrió que no obtuvo de esta esposa ningún hijo biológico, todos eran solo hijos adoptivos. No eran hijos biológicos, sino solo hijos de otros dioses. No eran en absoluto hijos de Dios, pero en este momento descubrió que su esposa abandonada le dio a luz un hijo. El hijo nacido de esta esposa. Esta esposa es la del Apocalipsis, aquella mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, es el Israel espiritual. El Israel espiritual es la esposa de Dios. ¿A quién dio a luz? Dio a luz al niño de Apocalipsis. Y el niño de Apocalipsis es el israelita espiritual, es el hijo biológico de Dios. Así que, aunque el Israel espiritual son muchísimos,
pero a los ojos de Dios, lo considera como Israel, y a los descendientes de Israel, como una sola persona, y dice, originalmente dio el reino al hermano Heber, dio la autoridad al hermano Heber. El Padre Celestial en 2018. El Señor en 2019, entregó el reino al hermano Heber, entregó el reino al hermano Heber, diciendo, bien, entonces el hermano Heber obtuvo el niño de Apocalipsis, es decir, obtuvo un tercio de la humanidad, todos nacidos del Espíritu Santo. Entonces es como si dijéramos, un esposo abandonó a su propia esposa, y luego se casó con otra mujer como esposa, pero es muy maravilloso. En cierto momento, este esposo tuvo un poco de compasión por su esposa una vez. Entonces, esta esposa quedó embarazada y dio a luz a su propio hijo biológico, a su propio hijo. Entonces, este hijo biológico también amaba mucho a su propio padre. Respetaba profundamente a su propio padre. Entonces, este esposo pensó, he abandonado a mi esposa original. En este momento, mi esposa original me ha vuelto a dar a luz a este hijo. Este hijo es mío biológicamente, pero la abandoné. Después de abandonar a esta esposa original, me casé con otra mujer. Esta mujer dio a luz a un hijo, sí, pero este hijo no es mío biológicamente. Y además esta esposa tampoco me es fiel. Siempre va con todo tipo de hombres a cometer adulterio, dando a luz a un hijo, que tampoco es mi hijo. Entonces, este esposo dijo, olvídalo, no quiero a esta esposa. Solo quiero a mi esposa original. Me divorcio de ella. De esta esposa posterior, me divorcio de ella. Y la despido. Que su hijo también se vaya de mí, porque este hijo tampoco es mi hijo. Y esta esposa tampoco es mi esposa. Si fuera mi esposa, se concentraría solo en amarme. Si fuera mi hijo, él me amaría, pero él tampoco me ama. Así que ya no los quiero. Solo quiero a esta esposa original, como mi esposa. De esta manera, el Padre Celestial representó una gran obra, que es la hermana Zawan en el sueño, esta abuela en el sueño, o este papel de madre, que es el reino de Dios. Pero en cuanto al reino de Dios, una vez, el Padre lo puso en el hermano Heber. Se lo concedió al hermano Heber, es decir, el reino está dentro del hermano Heber, en el Israel del Nuevo Testamento, dentro del hermano Heber. Pero antes, el reino estaba en el Medio Oriente, en el Israel del Antiguo Testamento, es decir, el gobierno de Dios, la autoridad de Dios. Al principio estaba en el jardín del Edén. Pero después, fue concedido a los descendientes de Abraham, concedido a David, concedido a Moisés y a David. Ellos tenían la autoridad de Dios. Pero, aunque tenían el gobierno de Dios, el pueblo que pastoreaban, ninguno era hijo de Dios. Entonces, el Padre Celestial, un día de 2018, silenciosamente, le dio el Espíritu de Dios al hermano Heber. Unos meses más tarde, el Señor también, silenciosamente, puso su espíritu al hermano Heber. Cuando se lo dio al hermano Heber, el hermano Heber supo que era el Espíritu de Dios. Más tarde supo que este era el Espíritu de Dios, y también el Espíritu del Señor. Pero no sabía que esto representaba al reino de los cielos, representaba al reino de Dios, representaba al reino del Señor Cristo. Por ejemplo, si en el sueño de la hermana Zawan, aquella persona en el sueño era una abuela, entonces es el reino de Dios. Si en el sueño era una madre anciana, entonces es el reino del Señor Cristo. Entonces, si se parece a una abuela, y también a una madre, entonces es el reino de Dios y del Señor, es decir, Dios y el Señor pusieron su espíritu, el espíritu del Padre y el espíritu del Señor, dentro del hermano Heber. Eso significa que Dios puso el reino dentro del hermano Heber, y el Señor también puso su reino dentro del hermano Heber, es decir, lo puso dentro del hermano Heber, pero antes estaba puesto en David del Antiguo Testamento, o en el profeta Samuel, Salomón, en estos gobernantes de todas las generaciones, que pastorearon a los israelitas. Pero resulta que, al llegar el fin del mundo, el Padre Celestial lo puso dentro del hermano Heber, diciendo, bien, en el pasado di el poder político, di el reino al rey Saúl. Pero no obtuve de Saúl ninguna gloria, ni obtuve de Saúl hijos. También di el reino a David, aunque David me respetaba, pero él no era más que una prefiguración de los que vendrían. También di el reino a Salomón, pero estas personas engendraron hijos, que tampoco eran mis propios hijos. Así que, el Padre Celestial y el Señor, silenciosamente, le dieron el reino al hermano Heber. El hermano Heber, a través de el año 2018, comenzó a recibir el Espíritu Santo. Entonces, para el año 2042, serán exactamente 24 años de tiempo. Justo, la comparación con los 24 ancianos, en el tiempo de 24 años. Entonces, se obtuvo un bebé. Este bebé es el Israel espiritual, y el reino de Israel
que llega a ser hasta 1/3 de la humanidad, todos nacidos del Espíritu Santo, ofrecidos a Dios. Este es el gran misterio. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.